Es mejor un desconocido a una gente que le haga sombra al presidente de la República. Hablo en términos políticos. El tema vicepresidencial hay que tomarlo por pinzas, por el tema constitucional. Uno no sabe cuándo un presidente de la República va a morir y queda el vicepresidente o la vicepresidenta a cargo. Y también, por otro lado, en el tema electoral hay que evaluarlo. Sobre estas personas que ayer fueron designadas o escogidas candidatas vicepresidenciales y candidatos vicepresidenciales, en el caso de Agustín González, hay mucho de la práctica política antigua. ¿Cuál es la práctica política antigua? Bueno, que un candidato presidencial tome a una figura habitualmente del Cibao, especialmente enfocada hacia el sector empresarial, porque eso le daba cierto peso, independientemente de que marque o no. Del Cibao y en el área empresarial, en la rama empresarial. Y si es mujer, en este caso, con el tema de la inclusión, mucho mejor aún. Cuando tomamos en cuenta los parámetros de años anteriores de las personas que han sido vicepresidentes o vicepresidentas de la República, nos damos cuenta de que todo eso cambió a partir del año 2012, cuando Margarita Cedeño comenzó a ser o fue la figura vicepresidencial, que quizás en la historia moderna ha sido la vicepresidente más popular de la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque tomando los parámetros y los números del año 2011, incluso Margarita Cedeño llegó a superar a su candidato presidencial, Danilo Medina. Bueno, esos datos nunca se dieron a conocer. Datos de popularidad. Salió en la encuesta de Diario Libre, recuerdo yo, para la fecha. Y eso tiene un factor sumamente importante, porque desde entonces la práctica política ha buscado vicepresidentes que aporten al candidato presidencial, pero también con eso hay otro tema, y es que no se puede tener, o la costumbre también ha sido que no se puede tener un candidato vicepresidencial que le haga sombra al presidente políticamente. David Collado no era el mejor candidato vicepresidencial de Luis Abinader. Hito Bisonó no era el mejor candidato vicepresidencial de Luis Abinader. Marcaban bien. Farideh Raful no era la mejor candidata vicepresidencial de Luis Abinader, porque todos ellos tenían un punto común, y era que, dado su desarrollo y cómo habían crecido políticamente, podían hacerle sombra al candidato presidencial. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer, Luis Abinader en este caso se fue por lo seguro. Leonel Fernández quizás también cumplió con un tema de cuotas, porque recuerden que la organización que le lleva, o la organización, una de sus organizaciones principales aliadas, es el Partido Reformista, es la primera casilla donde aparece, y Sergio Elena pertenece al Partido Reformista. Además, todo esto cuando se engloba, uno lo dice, caramba, pero ¿por qué escogieron esas figuras quizás hasta cierto punto desconocidas? Bueno, tomando en cuenta lo que hoy día puede tenerse y lo que hoy día le puede ocurrir a un candidato presidencial con la figura política, sobre todo el rechazo que ha tenido la clase política, un desconocido puede aportar más a una candidatura vicepresidencial que una persona altamente aceptada por la sociedad. Y usted dirá, caramba, pero 5 más 5 son 10. Bueno, en política la suma no siempre da igual a lo que en matemática se supone ha de ser el resultado. En este caso, y cuando nos vamos a la historia, vamos a citar, por ejemplo, casos de candidatos vicepresidenciales. Un candidato vicepresidencial, el de Leonel en el 96, Jaime David Fernández. Jaime David Fernández no era una figura de ese peso político, de esa trayectoria política, pero iba perfectamente acompañada de unos ideales hasta cierto punto nacionalistas que existían en la época y de independencia por su vinculación sobre todo al carácter histórico de las hermanas Mirabal. Amílcar Romero en el año 2000, el candidato vicepresidencial de Danilo Medina. Milagros en el año 2000 con Hipólito, que llegó a la vicepresidencia de la República. En el caso de Milagro, hay otras características envueltas. Fue además la primera vicepresidenta de la República, y eso fue un hecho sin dudas sin precedentes en la historia política dominicana. Pero en 2004 fue Fello el candidato vicepresidencial. La costumbre había sido, como digo, un político de larga data dentro del partido
o un empresario, especialmente aquellos empresarios de la región norte, casi siempre hombres, todo ese proceso de que nosotros volvamos o seleccionemos o preferamos una candidata o un candidato que le sume al presidente, eso ha venido sobre todo después del año 2012, cuando Margarita se insertó en el escenario político con una popularidad altísima y que se ha mantenido por estos tiempos. Ahí fue que prácticamente todo cambió. Hoy yo entiendo que con estas decisiones de los candidatos, si bien no son apellidos sonoros ni nombres de larga data en la historia política de la República Dominicana, hay que tener presente que lo que estamos volviendo es a nuestro origen político. La dialéctica dicta eso. Salimos de un ciclo donde, en este caso, la política era lo que primaba, vamos a un ciclo donde prima la popularidad y la inclusión, y volvemos al ciclo donde la política, sin sombra al candidato presidencial, es la que se posiciona como más fuerte. Yo entiendo también que pudieron ser candidatos o candidatas vicepresidenciales mejor valorados para la población. Pero también está el tema de la discrecionalidad que tiene un candidato presidencial de escoger a su vicepresidente y de las dudas que puedan surgir. Recuerden que ser vicepresidente, aunque aquí no tenga un rol determinante, no es paje coco. Hay mucha gente que puede aprovecharse con influencia política de esa posición y quizás pueda pasar hasta lo que ocurrió en Brasil, que el vicepresidente de Dilma Rousseff, Michel Temer, fue el que propició el golpe de Estado a la presidenta en ese momento. Le metió el pie. Entonces, la posición de vicepresidente es muy delicada, casi siempre es o un tema de cuotas o un tema de confianza con el candidato presidencial, aunque sea desconocido. Es mejor un desconocido a una gente que le haga sombra al presidente de la República. Hablo en términos políticos, no de conveniencia de nación, sino tratando de meterme en la psiquis de los políticos dominicanos y cómo ellos toman las decisiones. Creo que desde esa óptica fueron escogidos estos tres vicepresidentes o estas tres nominaciones vicepresidenciales en la República Dominicana. Habrá que ver cómo corre la bola y qué tanto eso impacta en los próximos meses. A mí me gustaría, qué sé yo, no sé dónde que miden, cuánto que miden, cómo rápido. Yo estoy muy... Para saber cuánto aporta, porque... Yo estoy muy en contra a la dialéctica. Pero yo entiendo que tú, por ejemplo, yo elegí a Ulises bajo un estudio, no se elige a Ulises porque es mi amigo, porque bueno, no se hace bajo un hay estudio. Hay casos en que sí, hay casos en que tú dices, bueno, quienes más me aportan es Cristian y Carlito, pero yo no confío en Cristian y Carlito, porque Cristian tiene una proyección que puede ser mejor que yo, y Carlito está por dividir el partido. Entonces, ¿qué yo hago? No, a Ulises es que yo conozco, Ulises es mi mejor amigo, y Ulises tiene un perfil bajo y no ha sido manchado por política. Vamos a escoger a Ulises. Son temas, o sea, eso está mucho de la discrecionalidad de los dirigentes y de los candidatos presidenciales, y por eso el tema es muy delicado y hay que tomarlo con pinzas. Por eso Abinader no escogió a David. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Por la sombra. Yo entiendo que por la sombra. Además, dentro de las negociaciones, había familias que no estaban de acuerdo. Entonces, el axioma de que lo importante es llegar al poder, ¿qué pasa? No, porque entonces es que ahí hay cosas que hay contradictorias, hay cosas, porque yo entiendo que en quien yo no confío, yo no lo puedo elegir como compañero de camino, yo lo entiendo. Porque eso. mire, y eso es así. Ahora bien. Si Luis Abinader hubiese elegido a David, se juramentan, son presidente y vicepresidente, y al otro día están con la gomita puesta. Como dos lápices. De lo que nosotros poníamos ya. Por eso le digo con la gomita puesta. Pero lamentablemente. ¿O es que ellos la tienen puesta? Ellos la tienen puesta. Pero a mí me contaron, no me creas, que el lío no es directamente de ellos. El lío es gente que está detrás, que se dividió al final. Apellidos importantes que se dividieron y cada quien jaló para su lado. No, Hipólito Mejía y Luis Abinader tienen sus diferencias ahí marcadas. Sí. Y gente que no está en la política que trató de influir. Yo insisto en que lo más importante es llegar al poder.
Bueno, hay veces Bueno, hay que ver qué gente- tanto, Yo insisto. Hay qué gente que le da tanto mucho miedo. riesgo cuesta, o qué tanto le cuesta a Luis Abinader, en este caso, Pero si eso en le este caso no garantiza haber llegar. no haber escogido a David Collado. Porque vamos a estar claros, ayer David Collado, por ejemplo, hablaba de que él no iba a dividir más el país en un momento como este, Ni el con el partido. término de votación. Eligieron, Pero o sea, David, en términos claros, fuera del PRM, no es un candidato a marcar por encima ni siquiera de un 5%. Pero él dijo que Pese a tampoco los- iba, pese iba a a los dividir a números- su partido. No, Pese- los números de él lo daban por encima del por partido. encima del partido. Por encima del partido en aceptación. Pero una cosa es aceptación y otra cosa Bueno, es el término electoral pero a usted intención habló- del pero voto. usted habló- Con usted Margarita habló de de una- aceptación, de una claro. aceptación. Pero eso no significaba que ella iba a ser la ganadora en caso de que se fuera del PLD Yo lo que sé en que ese momento.